Naranja. Hoy tenemos un invitado de verdad muy especial, Luis Velázquez. Gracias te doy, mi Señor, por haber nacido en el llano, por el don que me has dado de ser escritor sabanero, por mi estampa de llanero y caporal de sabana, por mi cobija y mi campechana, mi silla, caballo y sombrero, por el atardecer llanero y el sol de los venados, por el canto del carrao y el rebaño de luceros, por la tonada del cabrestero y las flores sabaneras, por el cariño de mi veguera y el bailar un buen joropo, quienes me enseñaron poco a poco, Colombia, a que te quisiera. Oh, muy bien, bravo. Hoy tenemos, Luis Velázquez es la voz del verso, así que voy a estarle contando algunas cositas interesantes, técnicas. Don Luis, bienvenido por acá a Colombia, a Té Naranja, Teusa Radio. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por tu invitación y por recibirme en esta prestigiosa emisora y en tu prestigioso programa. Y sobre todo, ese por la parte profesional. Ahora como hombre, quiero decirte, bueno, que me siento inmensamente halagado que una dama tan hermosa me haya recibido, me haya tomado en cuenta para su programa. No, gracias, muchas gracias. ¿Cómo es eso que usted es la voz del verso? ¿Y cómo es eso? Explíquenos, ¿cómo es eso que es la voz del verso y qué tiene que ver ese sombrero ahí que se ve todo poético, como llanero, creo yo? Bueno, en principio, mis orígenes son, yo nací en Venezuela, en un rincón oriental de Venezuela, allá en el estado Monagas, donde se dice que nace el llano. Se dice que el llano nace allá en el estado Monagas y termina aquí en el Meta Ok. colombiano, ¿no? Mis orígenes son llaneros, pues. El seudónimo de Por la... eso el Por sombrero. eso el sombrero y por eso la forma de declamar, que es una declamación sabanera. Es una declamación, poesía del llano. Siempre termino diciéndola, ¿no? Que son, lo que yo declamo son metáforas y versos recogidos de una inmensidad misteriosa que llaman llanura. Entonces, por eso es mi forma de declamar, por eso es mi estampa de llanero, como lo dice el poema con que inicié. Eh, Usted es poeta entonces. Poeta llanero, ¿se puede decir? Escritor llanero, Escritor escritor llanero. llanero, poeta, bueno, hago algunos versos, hago poesía, pero cada vez que me llaman poeta me acuerdo de esos grandes escritores como Andrés Eloy y qué sé yo, Juan Harvey Caicedo y no quisiera que me Pero ¿por llamaran qué? Si lo poeta. hace bien, ¿cómo no? Lo hace bien. ¿Usted es escritor entonces? Sí. ¿Solamente de poesía o también tiene otro tipo de escrito? Hay otras literaturas por allí que he estado trabajando mucho que es sobre el crecimiento humano, ¿no? En principio quiero decirte, tengo tres libros escritos, uno que se llama Esencias, que habla de 60 poemas para declamar. Pues, como es un género del arte que ha venido desapareciendo quizás por falta de alimento, los poetas en esta época, por mil razones, han llevado su forma de escribir a una nueva tendencia que ese es el verso librismo, un verso librismo que no tiene rimas, no tiene versos, no tiene métrica, es un tipo de poesía con giros internos, pero que dejan sin alimento al juglar, al declamador. Muchos me preguntaban, pero ¿qué es la declamación en sí? Yo digo, la declamación es un arte que fusiona la poesía, la Ajá. música, el teatro y la emoción. Bueno, teatro, pero ¿cómo así teatro? Porque el declamador tiene que tener grandes facultades histriónicas. Vamos a estar claros, ¿no? Y ya en esta época de la vida se ha dicho mucho que la comunicación es solamente el 30% de la palabra, lo que se dice. El otro 70% es la comunicación No no verbal. verbal. Ok. Entonces, si tú quieres conectar con un público, si tú quieres que a través del don de la palabra alucinar a un público, alucinar a una persona, no puedes hacerlo solo con el verbo. Tienes que tener una gran capacidad histriónica para tú soportar lo que vas diciendo con el verbo. Entonces, Pero esa capacidad la da el mismo sentimiento, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en el llano, en Villavicencio, como cuando están exclamando,
usan el arpa, el instrumento, y al mismo Sí, tiempo sí, en el lo que torneo usted dice, la internacional de los expresión de Europos. las manos, Por la del supuesto. rostro, la representación entre hombre y Todo, todo, mujer, o sea, es todo, ¿no? todo, todo, todo. Mire, en la declamación, claro, se estudia el teatro porque tienes que aprender a dominar Las las expresiones, las expresiones emociones. faciales, Ok. las expresiones del alma, cómo se plasman en las miradas, en los gestos, todo eso tienes que aprenderlo. Eso por la parte del teatro, ¿no? Sí. La parte de la voz, desarrollo de la voz, la parte de acompañamiento de la poesía con la música. Y entonces te das cuenta que tienes un arte que fusiona varios artes. Sí. Fusiona Y que la por eso se poesía. disfruta, ¿no? Por eso de alguna manera genera mucha expectativa. Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿no? Eh, pensando en ese problema, en esa falta de alimento para el juglar, para el declamador, hice este libro, 60 poemas para declamar. Previamente, había hecho yo un libro que se llama El exquisito arte de declamar. Es un tratado de declamación, creo no equivocarme, pero creo que es el único que hay en habla hispana. Es un método ¿Cómo de se declamación. llama? El exquisito arte de declamar. Pueden buscarlo Ok, en Google y ya, ¿no? ok. Eh, el exquisito arte de declamar, así se llama el libro. Este, este libro es un método de declamación donde puedes conseguir desde una técnica respiratoria, técnicas de vocalización, cuidados de la voz, expresión facial, expresión corporal, todo lo que necesitas para convertirte en un declamador, ¿no? O sea, pero no, fíjense que eso también funciona, por ejemplo, le funciona a un docente, a un A un conferencista, al conferencista, a un estudiante docente, cuando vaya a a un exponer, a cantante, un cantante. a todos les funciona porque pueden desarrollar todas esas técnicas a través de este libro, ¿no? Pero no solamente me quedé en el libro, en mi trabajo, sino que a través de este libro, después de haber hecho este libro, desarrollé una técnica que se llama Art for Life, un taller, Art for Life, arte para la vida. Este taller se basa en el desarrollo de aspectos fundamentales en la personalidad de un individuo que le crean una coraza en contra del bullying. O sea, se puede desarrollar la personalidad de un individuo blindándola, haciéndolo inmune al bullying a través de la poesía. Y eso se puede para niños porque pues, Para todos, niños después de 8 años, 9 años, que sepan leer y escribir, que puedan ya memorizar una poesía, ya pueden estar asistiendo a este taller. Los talleres, por cierto, que yo siempre los selecciono, pues, por edades. No puedo incluir sí, un niño claro, sí. de 9 años con un joven de 15 años. Un No sé. adulto mayor también. Sí, todos, totalmente todos pueden. Fíjese algo. Son muchísimas las personas que tienen su vida marcada por un bullying Es que le hayan cierto. hecho en la escuela. Mire, Una palabra. una palabra, un Decir, bullying. Sí. bueno, yo soy docente y muchísimos estudiantes de colegios, universidades, institutos se me han acercado en algún momento, profe, cuando era pequeño, un profesor me dijo, usted es un bruto, no sirve para nada. Profe, Imagínese. mi papá me dice que yo soy un ignorante, que no, ciertas palabras negativas que lo que usted dice marcan a la persona Marcan para el emocionalmente resto y de eso la genera vida. emociones negativas como el temor, por ejemplo, el temor que impide Mire, eso que usted y, está y no haciendo, solamente, expresarse. y no solamente en los niños, todavía a nivel profesional, conoce profesionales de muy altos niveles que le hacen bromas en el trabajo, chistes, y no saben cómo responder, que tienen miedo de pararse a hablar en público, que les aterra un micrófono, que no saben vender, y cuando hablo de vender, no es salir a vender un producto, Sí. es venderse como profesionales, como esposos, Bueno, pero como buenísimo amantes, que lo como tenemos aquí. padres, como todo. Todo eso se puede desarrollar a través de este taller, a través de la poesía. Buenísimo, bueno, pero denos tips aquí en Té Naranja, digamos a suponer que yo aquí ya me hicieron bullying, sea en mi trabajo, cuéntenos algunos tips. ¿Cómo podemos enfrentar ese bullying a través de ese taller que usted está Cada situación, hablando? no, pero es que lo que se desarrolla no son situaciones específicas lo que enseñamos en el taller, sino desarrollamos aspectos fundamentales.
Mire, una persona que tenga un nivel intelectual, que tenga un verbo desarrollado, que hable bien, que tenga un buen léxico, que le guste leer, que tenga habilidades mentales, muy difícilmente le pueden hacer bullying. Siempre va a tener una respuesta habilidosa para cada una de las situaciones que se encuentre en la vida cotidiana. Entonces, nosotros vamos es a la raíz, no a la situación O sea, específica, a la raíz de a la emocional. raíz emocional, a la raíz espiritual, en los cuatro planos, el plano físico, espiritual, emocional, económico, en esos planos nos basamos todo nuestro desarrollo humano, ¿no? Sí. Ese taller. Y ese taller son solo 6 horas, se les dan las herramientas específicas al niño y se les envía en el camino a convertirse en un líder, en el camino Buenísimo. del éxito en la vida. Porque es muy difícil, mire, te imaginas un taller de 6 horas, 3 el día de hoy, Sí. 3 horas dentro de 2 días, y en esas 6 horas tu hijo se convierta en un artista, en un declamador. Ya sale aprendiendo declamando. Un artista centro de escenarios. Se le desarrolla el gusto por la literatura, por el verbo, el buen verbo. Se desarrollan una serie de aspectos que lo van a convertir en un líder, Y comparto eso, mire, yo soy docente y cuando el estudiante entre más lee, más por seguridad supuesto. tiene. Si tienes un maestro que te explique los poemas que estás aprendiendo, te preocupas por investigar lo que quieren decir esos poemas, adquieres conocimientos filosóficos, Es históricos, cierto. desarrollos del ilustracionismo, aprendes a conectar. Mire, algo fundamental, fundamental en esta vida es la empatía, la base de lo que llaman carisma. Es cierto. ¿Mm? Y eso se desarrolla solo con una conexión espiritual y conexión con quien estás al frente. Hoy en día, entre los estudiantes, entre los jóvenes, no se ve el tema de la poesía. O sea, incluso solamente algunos han escuchado sobre que existe la poesía, mas no han leído alguna poesía, ¿no? Quizás en la materia de literatura se pueda analizar quizás analicen algunos poetas o algunas poesías clásicas, pero la poesía como tal, como fundamento educativo no se utiliza. Una persona puede vivir de la poesía. Yo vivo de la poesía. Vive de la Sí, poesía. sí, ¿Y cómo es claro. eso? Cuéntenos un Bueno, poquito, porque aquí estamos motivando a esos jóvenes que también quieren vivir de su emprendimiento, música, pintura, bueno, en fin. son varias las cosas que se pueden hacer con la poesía, ¿no? Y fíjese, mucha gente piensa que el declamador es alguien que se para a hacer en un escenario y hace un poema nostálgico o un poema dramático y te hace llorar, pero cuando te infligen ese tipo de sentimientos, tú no quieres más sino uno, te fastidiaste para el otro, emocionalmente te agotó. Pero resulta que si te dedicas a ser un declamador profesional, puedes construir un show, un espectáculo de 1 hora completamente con simplemente el don de la palabra. Y mucha gente ni cuenta se dará que estás declamando y piensan que lo que estás es cantando. Y resulta que les estás Ok. regalando un show completo de poesía, de verbo, del don de la palabra. Eso se puede hacer con la poesía, vivir como cualquier cantante, ¿no? Qué bien. Primero, en el caso mío, yo soy animador de espectáculos criollos y en mi trabajo de animación mezclo la poesía jocosa, las coplas jocosas, esas picarescas nacidas del llano tanto venezolano como colombiano, ¿no? Y toda esa inmensidad de ese bagaje poético que tiene el llanero dentro de la animación y dentro de la locución de radio, usar la poesía en ese sentido como manera de animar, de aderezar tu espectáculo de animación de un programa, es magnífico. Eso por una parte. La otra parte de vivir de la poesía es lo que estoy haciendo yo, utilizándola para desarrollar los aspectos humanos, el crecimiento humano de la O sea, usted es persona. un poeta emprendedor más bien. ¿Cómo Sí, se sí. hace una poesía? Depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, una poesía sobre la importancia de emprender. Uy, habría que escribirla, improvisarla, es difícil, Sí, ese es un tema pero difícil para también tiene una improvisar. estructura. Sí, claro, no, hay mil formas de escribir poesía y formas
Desde la más sencilla, como es una cuarteta, una rondilla, son 4 versos que rima el primero con el último, el segundo con el tercero, o el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Esa forma muy sencilla, ¿no? Pero hay quienes hacen una glosa que son complicadas, 4 décimas precedidas de una cuarteta, y que cada, o puedes hacer un soneto. Bueno, denos un ejemplo aquí. Yo sé que usted empezó así recitando, a ver, algo así que también nos demuestre eso que usted está hablando. Maldigo este guayabo que me tiene queriéndote tanto. Sin ti mi risa es un llanto, mis lágrimas son una cascada. Eres mi alborada, mi mañana y mi rocío. Eres mi cirio encendido que alumbra sin cesar. Eres eterno cantar que llora por ti, amor mío. Eso es una décima. Ay, romántico. Muy romántica. ¿Es suyo? Sí. ¿Y en qué se inspiró? ¿O en qué se inspira una persona para componer una poesía? Bueno, muchas inspiraciones. Eso- Sí, muchas cosas, muchas. Pero fíjate que me gustó eso que usted decía desde un principio. O sea, no solamente es la letra de la poesía, sino la expresión de sus ojos, las manos, la boca, que se ve que lo hace con el corazón. Y yo creo que eso es importante, ¿no? La Definitivamente. expresión oral tiene que ver muchísimo con el fortalecimiento del ser interior. Por Si el supuesto. ser interior, si allí hay algo negativo, esa expresión también se va Todo se bloqueada, ¿no? Sí. Entonces, por eso yo me imagino que en sus talleres maneja mucho esa parte emocional, La fortalecimiento parte emocional, espiritual, el fortalecimiento valor emocional. por sí mismo, ¿sí? La Todo. autoestima. Sobre todo eso, el autoestima. El Sobre autoestima. todo eso lo trabajo en el taller, ¿no? El autoestima. Control de la autoestima, que no llegue al ego. Que no llegue a la soberbia, A la ¿no? soberbia, A la sí. vanagloria. El ego siempre está, ¿no? Pero a la Cierto, soberbia, a la arrogancia. Cierto. ¿Cómo Sí. manejar eso, no? ¿Cómo ponerle ese límite a Simplemente con el autoconocimiento. autoconocimiento? Autoconocimiento, conocerse plenamente, saber cuáles son sus limitaciones, trabajar en ellas, conocer cuáles son sus virtudes. Eso es fundamental, ¿ves? En el ser humano. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ese emprendedor de los llanos venezolanos y los llanos colombianos, ya que tuvo la oportunidad? O los dos son igual de emprendedores, no nos vamos aquí a meter en líos diciendo que es No, Venezuela. el emprendedor es emprendedor en cualquier En parte cualquier del mundo. parte del mundo. Y creo que su característica fundamental es ser un guerrero. Ser un guerrero incansable, un trabajador inmortal, incansable, nunca rendirse. Ese es la característica principal de un emprendedor. Lo demás, la inteligencia, las habilidades, los conocimientos de la materia, eso viene adquiriéndose poco a poco, ¿no? Y que saber levantarse de los fracasos, de los errores, es fundamental, levantarse enseguida. Que los errores y los fracasos lo va a haber. Eso Siempre. es inevitable. Claro que Y parece sí. mentira. Puedes tener una empresa muy grande, puedes tener toda la experiencia del mundo, pero los errores siempre van a estar allí. Eso Así es es. inevitable. ¿Ven? Que te puedo hablar de esa consolidación colombo-venezolana. Mira, puedo decirte cosas. Son muy que- parecidas. o sea, No, es un solo llano. oh, yo creo que es uno Es de un esos. solo llano, definitivamente es un solo llano. Como te dije hace rato, comienza ya en el estado Monagas, termina aquí en el Meta, pero es idéntico. Nuestros pueblos se parecen, pero Muchísimo. mucho, las costumbres, la forma de trabajar llano, la forma de cantar. Miren, es un solo llano. Yo tuve la Cierto. oportunidad hace muchos años de trajinar, de caminar el llano colombiano, así como que en esos festivales llaneros. Estuve desde Arauca, en Yopal, en el Cimarrón de Oro, en San Martín de los Llanos, en el Festival de los Pintados, en el Festival de la Cachama en Puerto Gaetán. Estuve, qué sé yo, montones de festivales en Colombia, ¿no? Al igual que allá en Venezuela. Y la manera como pasaban los festivaleros, los folcloristas colombianos para Venezuela, que el festival, que se iban a una panoja de oro o iban a un festival internacional del Silbón, vienen los venezolanos a participar en Villavicencio, en el torneo internacional de Joropo, o el Cimarrón de Oro, o van al Gran Araucano de la Frontera. Lo mismo, el mismo Es espectáculo, el la mismo misma expresión espectáculo, del sentimiento es el mismo, patrio, ¿no? el mismo arte, el mismo es todo. Y una cosa tan Ajá. divina, tan espléndida, como se ve que el colorido, aquella expresión de amor por la tierra, Qué es algo chévere. precioso. Bueno, entonces dijimos que su taller se llama Art for Life, Art for Life. es Ok. correcto. Arte Para la vida, Para la ¿eh? vida. Arte para la vida. Arte para la vida. ¿Dónde lo pueden encontrar? Sobre todo, hago un llamado a esos papás
que tienen niños que de pronto son muy tímidos, son inseguros, temerosos, si usted es consciente que a su hijo le han hecho bullying, ¿sí? Desde ya debería estar en este tipo de talleres para fortalecer ese ser interior y enfrentar eso tan terrible y delicado como es el bullying. Entonces, ¿dónde lo pueden localizar? ¿A qué teléfono? El teléfono es el 314 Sí, 437-4843. ok, 314-437-4843. Pero más fácil pueden escribirme a este correo, ¿no? claro. LFB de Luis Fernando Velázquez, arte y crecimiento @gmail.com. LFB arte y crecimiento @gmail.com. Así es. Al escribirme allí o me llaman por mi número telefónico, enseguida les enviaré todos los referentes, toda la información referente a los talleres. Que no solo hay el taller, hay otra cosa, ¿no? Que tengo por allí otra sorpresita, ¿no? Pero me llama muchísimo esa del bullying, fíjate, no había Sí. nadie se había enfocado en ese problema tan terrible como es el bullying Sí. en cuanto a hacer un taller específico para eso, buenísimo. Para desarrollar la persona. Fíjese, y yo no lo veo tanto, claro. El bullying es un problema fundamental que hay en la sociedad y que esta técnica que pude desarrollar me sirve para enfrentarlo. ¿Ven? Pero yo no lo vi en un principio como simplemente cómo enfrentar al bullying, sino una manera de desarrollar la personalidad del individuo, de encaminarlo hacia el éxito. Son aspectos fundamentales de la personalidad Ok. que se vienen En cualquier relegando contexto, para enfrentar cualquier contexto. en cualquier contexto, no solamente el bullying, sino que son aspectos fundamentales que te pueden servir para la vida cotidiana, para todo. Es cierto. Entonces, Mensajitos ya para ir finalizando nuestro programa Té Naranja, mensajes a todos esos jóvenes que quieren emprender o que de pronto tampoco le ven una salida a su condición de su actitud temerosa, su actitud de pena, que se sienten con baja autoestima y que eso ha sido impedimento para emprender. Un mensajito para esos jóvenes especialmente. mire, el mensaje que yo le digo siempre a la juventud es simplemente estudio, preparación. El éxito de la vida radica allí, pero muy pendiente, muchachos. No es solamente el estudio de lo que te dan en la institución educativa, bien sea en la escuela, el Es liceo cierto. o la universidad. No, ahorita hay información de todo tipo y lo que ustedes quieran en las redes sociales. Miren, si yo necesito desarrollarme, mire, tengo un problema personal que no sé cómo vender, estate. Enseguida hay 1000 personas, millones de personas que te enseñan técnicas de O cómo sea, que estén en vender. constante En constante adquisición del crecimiento. conocimiento, que si tiene un problema no se quede con el problema, sino que busque la solución a través del busquen conocimiento y ayuda de Ayuda. personas así como Luis Velázquez, como Té Naranja. Bueno, saludamos entonces para finalizar a todos esos nuestros emprendedores. Espero que les haya gustado el programa. Es un programa que hay que ahondar muchísimo, Luis, pero lo vamos a hacer con el taller de Luis Velázquez. Ya tienen ahí la información. Recordemos que Teusaquillo sí es economía naranja, cultura, creatividad. Entonces, para terminar, pues qué tal una otra poesía ahí para terminar. ¿Cómo no? nuestro Me puedo programa? despedir con una, ¿no? Claro que sí, despídase y con una, recuerden que esto es Té Naranja. Muy buenas tardes, mis amigos. Llegó la hora de despedirme. La verdad no quiero irme, pero el tiempo es limitado. Les dejo como regalo estas coplas del Oriente que son mi humilde presente para los que me han escuchado. Se despide con cariño la voz del verso venezolano. Si acaso es de su agrado, espero regresar pronto con versos de lo más hondo del sentimiento humano. Son ustedes los vaquianos que marcan mi travesía e inspiran la poesía del folclor latinoamericano. Se despide con cariño. Hasta luego, mis paisanos. ¡Oh, bravo! Hasta luego, chicos. Un abrazo naranja.